Hola, 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 hola. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias, donde exploraremos el conocimiento oculto y todos los misterios de este universo. En esta ocasión hablaremos de qué hay en el interior de la Tierra. Muchas teorías e investigaciones afirman que la Tierra, dentro hay una red de túneles, y no solo eso, sino que todo un mundo donde se desarrolla la vida, con seres de otras civilizaciones que moran en el interior. Hablamos de los intraterrestres. Comencemos. Empezaremos relatando cómo es que en 1926, durante una exploración, se tuvo indicios de que los polos presumiblemente eran entradas a este mundo intraterreno. Y bueno, en 1926, Richard Byrd, un almirante de la Fuerza Norteamericana, realizó un viaje al Polo Norte en una exploración inédita. Luego de recorrer varios kilómetros en dirección al polo, dijo haber divisado una costa de aguas templadas, llenas de vegetación, donde ya no había casquetes polares ni hielo. Pero eso no saciaría su curiosidad. Años después, en 1946 y 47, Byrd vuelve en una nueva exploración, esta vez volando hacia el Polo Sur, donde narró que a medida que se acercaba al paralelo 90, el clima parecía volverse primaveral, como de unos 25 grados centígrados, y la vegetación brotaba. Pero Byrd no es el único que habló de estas tierras. Autores de la talla de Julio Verne, James Hilton, Raymond Barnard, también en sus obras y en sus libros dan testimonio de esta realidad fantástica. Zonas cálidas, llenas de vida vegetal, valles perdidos, lugares inhóspitos e incluso de tamaños colosales. Y bueno, Byrd, al narrar esta expedición, decía que parecía venir del interior del polo una especie de luz que derretía todo lo que era el hielo y producía un clima primaveral, y parecía haber un gran hoyo en su interior. Al ingresar por ahí, por ese gran agujero en el polo, pues se podía divisar un gran sol en el interior, que era lo que estaba provocando ese clima primaveral. Y bueno, si ustedes ahora mismo buscan en Google Maps la fotografía del Polo Norte, van a ver que se encuentra pixelada, es decir, no se muestra lo que en realidad está ahí. Ustedes mismos podrían comprobarlo al ingresar a la aplicación, a la famosa aplicación de Google Maps, que tiene fotos satelitales de todo el mundo. La expedición de Byrd fue todo un suceso, pero esto no habría salido a la luz. Todo el informe que Byrd tenía de este mundo intraterreno habría quedado solamente en los archivos. Sin embargo, años después, estos testimonios fantásticos serían corroborados, o tal vez habría más pruebas sobre ello. En 1967 y 1968, los satélites ESSA-3 y ESSA-7 habrían obtenido fotografías del Polo Norte, donde claramente se puede ver un gran agujero, el cual llevaría a las entrañas de la Tierra, donde se cree que existen estos continentes ocultos y un sol central. Además, se dice que en este lugar habría civilizaciones de seres, tanto terrestres como extraterrestres, que estarían viviendo en el interior. Pero además se habla de que esos no serían los únicos accesos a la Tierra hueca.
así como las únicas entradas en todo el mundo. Pues acá más cerca, en nuestro país, se encuentra un sitio muy enigmático, la famosa Cueva de los Tallos, un conjunto de cuevas localizada en la selva ecuatoriana, en una zona montañosa llamada Cordillera del Cóndor, donde una de las más visitadas es una entrada de un túnel vertical con una especie de chimenea de aproximadamente 60 metros de profundidad hasta llegar al fondo o al tope de esta cueva. Su nombre se debe a que en aquella caverna habitan unas aves nocturnas llamadas tallos. Los primeros exploradores de estas cavernas son los nativos, una tribu aborigen llamada Shuar, quienes se dice habrían encontrado en la base de la cueva unas tablillas metálicas, en su mayoría de oro, con inscripciones y escritura extraña. Algunas de estas tablillas fueron obsequiadas a un sacerdote llamado el padre Carlos Crespi, en gratitud por sus trabajos con la comunidad. Posteriormente, años después, Juan Morix, un húngaro nacionalizado argentino que habría llegado al Ecuador, habiendo obtenido una concesión minera en la zona, descubrió la cueva y lo que contenía en su interior. Una vez se dio cuenta que existían estas tablillas, el húngaro organizó una expedición internacional donde dio aviso al gobierno ecuatoriano de la existencia de este lugar. Incluso trató de patentarlo, por lo que llamó la atención de las autoridades ecuatorianas, quienes también organizaron esta expedición con científicos y militares, incluso extranjeros, americanos e ingleses, quienes se interesaron mucho por el sitio. Según algunos testimonios de nativos de la zona, afirman que antes del día de la expedición habrían sido sacadas algunas cajas cerradas de madera, llevadas en helicópteros y por tierra por estos militares. Una vez se dio el día de la expedición, Juan Morix y los integrantes del grupo expedicionario del gobierno ecuatoriano y científicos no encontraron nada. Juan Morix, que también era lingüista, habría dicho que esos jeroglíficos estaban inscritos en esas planchas, eran similares al idioma sumerio. Sin embargo, nunca se pudo tener la traducción completa de lo que allí decía. Sin embargo, investigadores más contemporáneos contemplan la posibilidad de que esa cueva sea una de varias entradas al mundo intraterreno y el acceso a una red de túneles en el interior de la Tierra, poblado por varias civilizaciones y que también pues se conectarían con túneles en otras zonas del mundo. Se cree también que estas tablillas tendrían en sus inscripciones una parte importante de la historia humana. Algunos de los dibujos que se pudieron ver ahí se graficaban a seres gigantes. La idea de que civilizaciones moren en la tierra hueca no es tan descabellada. Como lo habíamos dicho, también habría sido descrita en algunos libros. Igualmente, de alguna investigación científica, el prestigioso matemático Leonhard Euler propuso en su obra Más allá de las tierras un modelo de esferas concéntricas en donde un sol interior de 997 kilómetros proporcionaría luz a una supuesta civilización interior altamente avanzada. En su libro Elementos de la Filosofía Natural de 1829. También el científico Sir John
Leslie expandió la idea de Euler, sugiriendo 2 soles centrales en rotación a los que llamó Plutón y Prosperina. La controversia estaba servida, porque en aquellos momentos todavía se debatía sobre los descubrimientos de varios expedicionarios que afirmaban haber encontrado las pruebas definitivas que corroborarían la existencia de la Tierra hueca. Ahora veremos un poco de historia literaria sobre estas tierras, ¿no? Sobre estas tierras fantásticas o no fantásticas. Son numerosas las leyendas fundacionales de diversos pueblos repartidos por todo el mundo, que dicen y afirman la existencia de seres de enorme sabiduría procedentes del interior de la Tierra. Por ejemplo, veamos qué dijo el autor Will George Emerson en su libro El Dios humeante, de 1908. Narra la aventura que vivieron Olaf Jensen y su hijo, quienes navegando en un pequeño bote de pesca intentaron encontrar la tierra que va más allá del viento del norte, tal como se describía a un territorio en las antiguas leyendas escandinavas. Una tormenta de viento las habría llevado directamente a una de esas supuestas aberturas polares, en donde habrían podido contemplar el interior de la Tierra hueca. Y allí se dice que permanecieron por 6 años, y durante este tiempo fueron testigos de un mundo de proporciones colosales en el que vivían intraterrestres de gran tamaño. La flora y la fauna también era exuberante, frutas y vegetales de gran tamaño, incluso insectos y animales de proporciones enormes. Es lo que describe en este libro este autor. Si nos vamos también a los antiguos mitos de civilizaciones de todo el mundo, podemos encontrar historias sobre la Tierra hueca. Por ejemplo, en la famosa fábula de la epopeya de Gilgamesh, escrita hace unos 4500 años, se dice que en tablillas halladas en la ciudad de Nínive, capital del imperio neoasirio, se relata el descenso de la diosa Ishtar al inframundo. Hacen su aparición fascinantes criaturas relacionadas con un imperio que se habría desarrollado bajo la corteza terrestre. Ese mismo inframundo se menciona en la mitología de la antigua Grecia, donde el dios Hades se muestra como señor de una tierra más allá de los límites exteriores del mar. Un mundo interior repleto de cavernas. Algo similar también se ve en tradiciones tibetanas, por ejemplo, que hablan de la ciudad perdida de Shambhala. Todos estos mitos también llegan a nuestra zona. Los mitos andinos también hablan de la historia de una montaña, dentro de la cual existía un jardín subterráneo, cuyo emplazamiento pocos conocían. Y bueno, en otros lugares como en la mitología celta, por ejemplo, también es muy conocida la leyenda de Cruachan, conocida como la puerta al infierno, un emplazamiento relacionado con extrañas criaturas que son capaces de emerger hasta la superficie de la Tierra. Y bueno, vemos cómo en varios lugares del planeta pues, se describe este mundo intraterreno. Veremos un par de más que, por ejemplo, en el relato hindú, también según los ancestros de Angamai, Naga emergieron de una tierra subterránea. Y tenemos también la leyenda de Ojinaga en México, de la cual emergieron criaturas de horrible aspecto, también según el folclore de este país, desde el interior de la tierra. Y bueno, podemos ver que esta historia no fue ajena a ningún lugar del planeta. La describen en literatura y en mitología. Y bueno, también vemos que en ciertas noticias o cierta información que se nos ha brindado, información oficial, de excavaciones arqueológicas y investigaciones de ese tipo, pues en casi todo el mundo también se describen cuevas subterráneas y sistemas de redes de túneles
como por ejemplo el que se extiende bajo la superficie de Yucatán, montañas de Paucartambo en Perú, o la Sierra del Roncador en Brasil. También tenemos las cuevas de Afganistán, Monte Kailos en el Tíbet. Bueno, hay muchos lugares que se dice que conectan no solo con áreas interiores, sino también se interconectan dentro de otros lugares en el mismo continente y podrían estar uniendo al globo internamente. Pero en información más avesada, dada por canalizaciones, por ejemplo, o mensajes de contactados con seres extraterrestres, ese tipo de cosas, personas dicen haber visitado la Tierra Hueca, hablando de continentes internos, donde vivirían razas extraterrestres que se ocultaron allí. Se habla de que allí habría reptilianos, anunnakis, razas de gigantes, además de sobrevivientes de civilizaciones muy antiguas como los famosos atlantes o lemurianos. Y bueno, como es de nuestra costumbre, vamos a escuchar a continuación testimonios de personas que han vivido historias realmente intrigantes, misteriosas y a veces aterradoras, con criaturas extrañas o contacto extraterrestre o visita de seres que no se puede explicar. Y nos han contactado y han accedido a entrevistarse con nosotros. Vamos a dar paso a ello. Adelante con eso. Tengo otra experiencia también de niño allá en mi pueblo, en el departamento de Junín, para los que están preguntando en qué parte de Perú. En la provincia de Jauja hay un sitio que se llama Pacha. En mi niñez, con mi mamá íbamos a los ríos a lavar las ropas. Entonces yo tendría pues 10 años, 11 años. Conocí a un señor que se llamaba Gozar. ¿Cuál era la particularidad de este señor? Este señor vivía en la quebrada del río. En la quebrada del río había perforado un túnel y había construido una puerta para ese túnel. El túnel está hoy en día ahí, o sea, no estoy hablando de una cosa inventada. Y en algún momento yo también tuve contacto con ese señor en la mesa donde mi abuelo me invitó a comer, a desayunar, y también le invitó a este señor Gozar. Hasta ese entonces yo no sabía quién era el Gozar tal, pero sí sabía de su nombre. Comimos, me parecía una persona normal y muy respetuosa y bueno, bien agradecida con los alimentos que se le dio. Ese es el recuerdo que yo tengo de esa persona. Y cuando yo iba a lavar a los ríos con mi mamá, para todos los pobladores de ahí nos parecía ya algo normal, que él vivía en la quebrada y tenía en un hueco. Pero ¿cuál es lo curioso de este señor? Que él decía tener una mujer muy hermosa, ¿no? Era una mujer muy hermosa, pero en las noches. Y en el día se convertía en una serpiente. O sea, el señor vivía con una serpiente que en las noches se convertía en una mujer muy hermosa. Y por eso es el que él vivía en esa cueva. Y pasado el tiempo ya para nosotros ya era normal, una cosa que ya llega, al inicio nos fascina, pero después ya es un normal, ¿no? Ya Gozar vive con su serpiente, hasta bromeábamos todo, ¿no? Hubo un tiempo, ¿cómo se llama? Cuando yo ya me vine acá a Lima ya, a la capital, me enteré, ¿cómo se llama? Que algunos pobladores de ahí habían visto a la serpiente, ¿no? Cercano a la quebrada, tirado ahí tomando sol, y en el susto lo habían matado a la serpiente, o sea, lo machetearon, como dicen, ¿no? Con machete, mataron a una serpiente, y ahí salió pues el señor Gozar gritando, ¿no? Gritando así, totalmente horrorizado, ¿no? Y persiguiendo a estas personas pues que habían matado a la serpiente. Y o sea, una vez más constatamos, ¿no? Pues cómo es que era cierto que este señor vivía con la serpiente, ¿no? Y al poco tiempo el señor también ha fallecido y hoy en día queda pues esa cueva abandonada. Entonces, ¿qué tipo de ser era esa serpiente? ¿Y hay posible que seres que se puedan convertir en una mujer así? Pues sí, sí, efectivamente.
Eso puede suceder. Mira, por ejemplo, los chamanes de la zona de México, los llamados nahuales. Los nahuales pueden tomar forma de animal, pero más que tomar forma de animal, es que ellos pueden salir de su cuerpo físico, en esencia, ¿no? En esencia espiritual, en energía, como quieras llamarlo. Y esa energía puede tomar posesión de un animal, literalmente. Como cualquier entidad puede tomar posesión de un cuerpo, un humano que ya ha desarrollado ciertas capacidades podría salir de su cuerpo físico y tomar posesión de otro cuerpo, que puede ser un cuerpo de un animal. Entonces, eso sí ha sucedido en algunas tribus de la zona del norte de México, por ejemplo, los nahuales, que se posesionan de cuervos o de lobos o de ciertos animales, pero su cuerpo físico permanece en otro lugar. Es lo que pudo pasar tal vez en ese episodio que comentas. En este caso, esta persona ha capturado el cuerpo de una serpiente, entonces, Así para es, sí, manifestarse en esta realidad. efectivamente, Pero y en la lo noche que lo que se convertía en una mujer hermosa. Pues me imagino que el cuerpo de esa mujer estaba en otro lugar, reposando mientras ella tomaba posesión de la serpiente en la mañana y luego tomaba posesión nuevamente de su propio cuerpo, que era el de la mujer. Mira, a ver, interesante, ¿ah? Y ya, pues finalmente la persona murió y sus dos hijos, que también yo los conocía, no, lo enterraron, ¿no? Ahí quedó esa historia y nadie más contó nada y bueno, yo quería comentarlo pues para ver Mil si gracias puede contribuir en algo, ¿no? por tu relato, Elid, y muchos saludos allá hasta Perú. Gracias y hasta la Igualmente, próxima. saludos Siempre bienvenido por acá. a todos los hermanos de Sudamérica. Chao. Siempre bienvenido al canal y gracias. Hasta una próxima. Saludos y ¿Cómo bueno, están? ¿Cómo están? suerte. Quería contarles algo de que tuve esos sueños parecidos también, como tú, que cuando eh, salía de mi cuerpo y corría y me elevaba. Eso me pasaba desde niño. Y corría y me elevaba y como que me quitaba la concentración y volvía a bajar. Y volvía a bajar y corría otra vez y me elevaba y volvía a bajar. Y podía correr y elevarme siempre. No sé qué puedas tú decirme de eso. Cuando tú tenías esos sueños, ¿eran lúcidos? Es decir, tú, por ejemplo, un sueño lúcido, ¿cómo es? Es cuando tú estás en medio del sueño y tú dices, te das cuenta, ¿no? Como que despiertas en el sueño y dices, esto solamente es un sueño, esto solamente es un sueño y te tomas conciencia y todo empieza a tomar, o sea, forma, ¿no? Como si estuvieras en esta realidad. Y tú dices, esto es un sueño y empiezas a explorar y empiezas a tener control. No sé si has tenido un sueño de ese Así tipo. es, así es, así es. Y no solamente esa vez, una vez soñé que actually me salí del cuerpo y me senté y me vi dormido en la cama. Y como que me impresioné y ¡pum! Volví al cuerpo y me desperté. Sí, estabas experimentando un desdoblamiento astral, que tal vez no lo tienes controlado, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿De qué se trata el desdoblamiento astral? Es salir justamente de tu cuerpo físico y poder experimentar en la dimensión astral, es decir, en la dimensión que todos vamos cuando dormimos, cuando soñamos, y también en esa dimensión es cuando vamos después de la muerte, es a ese mismo lugar. Hay mucha gente que Sí, ya ya llega a la dimensión es con verdad, meditación, también, todo eso. sí, también he experimentado así como que alguien me quería agarrar y he forcejeado, así como tú, pero no con esa, no como en realidad, pero o sea, no me he podido levantar y la desesperación de peleando con esa persona y era tan real y quería levantarme y no podía y no me dejaba levantar. Algunas veces me pasó eso, Sí, pero eso eran tan reales. Eso es también, Mira, bueno, como en este momento estoy conversando contigo y en este momento yo estoy en Salinas y estoy viendo una luz que pasó rapidísimo, mira, pero ok. bastante. Sí, los avistamientos se están dando cada vez más seguidos. Generalmente cuando la ciencia ortodoxa, la psiquiatría, la psicología califica estos episodios como la parálisis del sueño,
Y pues da la sensación de que también un ser se sube encima tuyo, ¿no? Y no te deja moverte. Es el ser justamente que te paraliza, ¿no? Cuando tú sientes que hay un ser trepado encima tuyo, en tu pecho, en tu plexo solar, él está ya queriendo alimentarse de tu energía. Generalmente no tenemos conciencia de ello porque muchas personas no pueden ser conscientes en esas dimensiones, pero suelen, no sé si al siguiente día tú te levantaste cansado, como que no hubieses dormido nada, o te levantaste con así como con dolor de cabeza. Sí, También es verdad. es un síntoma de que tomaron un No, poco no, de tu nada, energía, no dolor de cabeza, nada, simplemente cansado. no me levanté con dolor de cabeza, me levanté normal, pero impresionado porque fue tan real, pero son reales, es como que es real. O sea, es como que yo mismo estoy forcejeando y una vez he estado cayendo, 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 pero tan real que no tiene fin al caer, no llego al fin. Y viajo Y sí, cayendo, 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 una sensación que tengo, pero buenísima, me gusta la sensación, pero no caigo, nunca caigo, en un justamente vacío es y todo tomar, claro. lo que tú hiciste es tomar conciencia de tu cuerpo astral. Mira, los seres humanos tenemos varios cuerpos, no solamente el cuerpo físico. Este cuerpo físico, hazle cuenta que este es un traje. Este es un traje biológico para poder habitar en esta dimensión física, esta dimensión sólida. De ahí nosotros tenemos esencia, una esencia que podrías llamarle el alma. Cuando tú mueres o cuando tú sueñas o cuando tú duermes, sales de tu cuerpo físico se está regenerando Mira, y tú sales en este cuerpo astral pero mucha gente o la mayoría de seres humanos no tienen conciencia de su cuerpo astral, simplemente no se acuerdan nada o tienen vagos recuerdos de los sueños, pero generalmente este es el cuerpo astral. Eso es lo que hace la gente que, por ejemplo, que medita, los lamas, los monjes tibetanos, todos ellos llegan a tener conciencia de estos cuerpos astrales porque es su forma de conectarse con Dios, según el budismo, sí, llegar a esos estados. te voy a contar algo más, algo de eso que tú hablas, te voy a contar algo más loco todavía de lo que me ha pasado en mi vida, ¿verdad? Esto es muy loco y hasta ahora lo puedo hacer. Yo puedo hablar en lenguas, yo hablo en lenguas y me comunico con el Ser Supremo, y yo hablo en lenguas y todo lo que dice mi mente hablo en otra lengua y como que me contesta. ¿Sí? Yo hablo y yo sé todo lo que yo hablo y me sé en español, puedo hablarlo en esta lengua. Bueno, parece que se fue un momento nuestro amigo. Sí, sí, también se No, puede ahí dar ese estoy, ahí fenómeno. estoy. ¿Sí me escuchas? Ok, sí, ok, se escucha, sí, claro. El fenómeno de hablar en lenguas, sí, sí, también lo he escuchado. Generalmente, por ejemplo, esto sucede mucho en las sectas evangélicas. Las sectas evangélicas pues, suelen hacer que la gente No, experimente no, una de catarsis. Sí, sí, claro, continúa. no, verá. Yo era cristiano. Mira, escucha, yo era cristiano, es verdad, pero te cuento que yo me salí porque yo ya descubrí que no está bien eso. Yo soy alguien de mente abierta y me salí, pero te cuento porque hasta yo hablaba en lenguas, pero hasta mucho más diferente que ellos. O sea, algo que hasta ellos llegaron a decir que yo tenía, que era un demonio. Ok. Sí, mira, ese fenómeno suele presentarse por lo mismo que le decía parece que a Alex o a Ramen, que pues, suele ser que estos seres están comunicándose telepáticamente y a veces utilizando también, induciéndote ese tipo de comunicación. Entonces ellos se comunican contigo telepáticamente para que tú de ellos mismos. Y a veces es una suerte de que te llegan a manipular por momentos, ¿no? Y llegan a hacer que tú hagas cosas, habilidades que tú no posees. Entonces suele ser eso lo que sucede en realidad. Y si tú has tenido pues ya ataques de algunos seres de estos, eh,
puede ser que ellos te estén induciendo también ese tipo de cosas. Para saber qué ser te contactan, si son buenos o malos, habría que saber cómo está tu estado vibratorio. ¿De qué se trata esto del estado vibratorio? Quiere decir con qué frecuencia tienes emociones positivas o con qué frecuencia tienes emociones negativas. De eso dependería más o menos los seres que te contactan, porque hay una ley universal, la ley de justamente la ley de la vibración, que tú atraes tal cual como vibras. Por ejemplo, qué sé yo, una persona que es borracha atraerá a otros borrachos y pues se juntará con ellos. Una persona que es deportista, pues se juntará con otros deportistas por su vibración, su afinidad. Esto es cierto, esto sucede es una ley universal que, bueno, y en muchos libros de espiritualidad la citan como tal. Entonces uno tiene que ver cómo está vibrando para ver según eso qué seres se le van a acercar a uno. Eso es lo que es. ¿Cómo te va? Mi nombre es David, de Ecuador. Tengo 27 años. Saludo a todos los que están ahí activados. ¿Qué te digo? Bienvenido. He estado dándole vuelta a los live a ver que había algo de interesante y tu live me ha llamado la atención. Sí, ¿Qué te digo? por acá estamos compartiendo. Sí, es muy interesante hablar de estos temas que hoy en día están siendo más frecuentes porque vivimos en años de lo que lo llamo de energías, de energía y de espiritualidad. Como te digo, yo siempre desde los 9 años tuve, al principio pues que es difícil dominar los sueños, yo tuve ese don, bueno, todavía lo tengo, de dominar los sueños, que inicia volando y puedes dominar y sabes 100% que es un sueño, que ves una realidad. Siempre lo he tenido, y por lo que veo tienes mucha gente que también tiene los mismos dones, pero muchas veces no los entienden. Los sueños son algo tan hermosos y a la vez también tan terroríficos, por decir. Yo cuando duermo y me quiero despertar en el sueño, tengo dos opciones: o hacer un sueño hermoso o hacer un sueño terrorífico de que me van a mostrar algo. Por decir, les cuento algo rápido para no alargarlos ni aburrirlos. Yo soñé sobre el coronavirus. Soñé antes que saliera el coronavirus, un mes antes. Y soñé de la siguiente manera, y para que lo analice. Yo estaba en un campo, había un lago transparente y estaba la naturaleza verde. Yo caminaba hacia ese lago y de pronto un hombre desnudo, con los ojos chinitos y con el pelo largo, se agachaba y tocaba algo del lago. De pronto ese lago comenzaba a hacerse verde, como desechos tóxicos, y empezaban a emanar tanques con símbolos de muerte y de radioactividad. Entonces este sujeto tomaba una iguana del lago y se la comía cruda. A lo que se la comía, todo ya estaba verde y burbujeaba y aparecían más iguanas muertas y él se las empezaba a comer. Y su cuerpo empezaba a salirle llagas, blisters de agua, le salían en todo el cuerpo a este sujeto, y este sujeto me miraba y ya empezaba yo a tener ahí la parálisis del sueño, porque siempre mis sueños terminan con parálisis del sueño. Siempre se desembocan en eso, en parálisis, antes de despertar yo. Entonces yo despertaba y no entendía. Entonces en esos días yo empezaba a analizar chinos, o sea, los ojitos rasgados del ser, de la entidad esta desnuda, y comiendo iguana. ¿Quiénes son los que comen exóticos? Son ellos, son en China, en Asia. Comen comidas exóticas como la carne de iguana y estas cosas. Y yo empezaba a analizar y yo le dije, algo va a pasar a mi madre. Va a pasar algo, y algo que nos va a afectar a todos. Como yo siempre he tenido un sueño, yo siempre les aviso cuando va a haber una enfermedad en casa, les aviso, y dicho y eso se cumplió. Entonces, en mi sueño me di cuenta que, analizándolo después, que este virus fue creado en laboratorio por los tanques radioactivos y todo. Bueno, tiene miles de significados ese sueño, pero a mí me advirtieron eso. Le dije a mi mamá, yo tenía trabajo en Nueva Zelanda, tenía que volver a viajar, yo ya me quedé en Ecuador, me quedé encerrado, no salí más. Ahora mi último sueño que tuve hace unas semanas era que yo con unos niños buscábamos refugio porque había una revuelta en las calles, era de noche y no teníamos dónde escondernos, y veíamos unos aljibes. No sé si conocen ustedes esos reservorios de agua que se hacen abajo en la tierra, y yo trataba de esconderme ahí, pero
el agua era al tope. Ya, sí, dígame. Eran como, digamos, como las plantas de tratamiento de agua. Ajá, sí, pero abajo en el subterráneo que lo hace. Entonces yo me iba a esconder con unos niños y había un niño recién nacido. Me iba a esconder, pero el agua estaba al tope, en la cima. Teníamos que hacer que saliera un poco el agua con la bomba. Entonces nos escondíamos ahí, nos quedaba hasta el cuello el agua. Y mientras el agua se drenaba, pero caía, tiraban una granada y eso se explotaba, los niños se morían en el primer reservorio de agua. Nosotros pues, salíamos de ahí, buscábamos enseguida otro, habían heridos y buscábamos otro reservorio de agua y en ese sí nos quedábamos escondidos y no nos encontraban. Entonces me da la impresión de que lo de la guerra sí va a venir más fuerte y hay que estar prevenidos. Yo siempre he tenido este tipo de sueños, tipo de premoniciones, puedo dominarlo 100%. Me da un dolor de cabeza, en el mismo sueño me da dolor de cabeza, es como que viviera 24 horas del día más. Eso es ser un onironauta, viajar en el espacio, conocer otras cosas. Pero hay algo que les tengo que decir antes, para que sigan hablando. Algo que les tengo que decir. Yo creo en todo. Yo creo que vivimos, que hay miles de vidas en otros mundos y todo este tipo de cosas, pero contacto extraterrestre, lo siento, pero yo no lo creo. De seres, entidades, quizás sí, pero contacto de otra civilización no, porque el día que lo tengamos va a ser muy hostil para nosotros. Eso te digo yo, en base a lo que he estudiado de historia, puedo decirte, es mi criterio, es mi pensamiento. Da y respeto a todos los demás. Muchas gracias, David, por tu mente abierta y por comentar. Saludos a todos. Saludos también, bienvenidos siempre y gracias por contarnos tus experiencias. Y bueno, pues muy interesante lo que dice. Suele suceder esto de los sueños premonitorios y pues es muy simbólico, ¿no? Los sueños, para que ustedes puedan también saber qué significa para cada uno de ustedes, pues tienen que tomar justamente qué está sucediendo con ustedes en esos momentos, en los momentos en el que sueñan eso. Por ejemplo, si sueñas que muchos perros te están atacando, es posible que esté reflejando algún tipo de miedo. Por ejemplo, que tengas un ataque, estés pasando por bullying, tal vez por bullying en la escuela, por bullying en el trabajo, y que tú le tengas miedo a los perros, pues representen tus miedos, representen algún tipo de suceder. Y bueno, mil gracias también a Mauricio Rodríguez. Me imagino que Rodríguez pueda compartir lo que sucedió, sus experiencias. Gracias por escucharme y gracias por compartir todo. Y bueno, gracias a toda esa gente que se contacta con nosotros y nos confía sus historias para poder pues difundirlas acá en el canal, en la radio única 100.1 FM acá que se transmite en el Ecuador, en la zona de Zamora Chinchipe. Gracias a las personas que nos cuentan sus historias y pues así cada vez la gente va a empezar a darse cuenta y a notar que esta realidad fantástica no es nada de ficción, existe y está entre nosotros. Y bueno, continuando con el tema del mundo intraterreno y la tierra hueca, pues hablábamos de la cueva de los Tallos. Esa cueva, esa red de túneles y de cuevas, accesos que se encuentran en nuestro país Ecuador, pues ahora es un lugar bastante turístico. Se logra descender hasta el interior de la cueva 60 metros y pues en muchas fotografías se ha observado que hay formaciones rocosas de ángulos totalmente rectos, formaciones que no parecen ser naturales. Y pues hay entradas que parecen no tener fin. No se ha llegado a explorar la totalidad de ello, ni llegado al interior. Y bueno, en la cueva de los Tallos, un investigador ecuatoriano llamado Nelson Pineda Brito afirma haber visitado varias veces la cueva e incluso haber contactado con una civilización que mora en el interior. También este investigador tiene un libro donde narra toda su historia, que sería interesante poder acceder a él. Pero bueno, esto
pueden ustedes corroborarlo y investigarlo por su propia cuenta y profundizar en este conocimiento. Bueno, en varios lugares del mundo hemos podido observar que hay una fauna que es única en esos sitios. Animales diferentes, de otro tipo, gigantes, y pues esto nos da a pensar y nos da punto para diferentes teorías. Hablamos, por ejemplo, del caso de Australia, que es muy sorprendente. Un lugar donde hay una fauna y flora únicas en el planeta. Gigantescos insectos y varios animales que parecen no ser de la superficie. Se cree que la formación rocosa llamada Uluru, dentro del Parque Nacional Uluru-Kata, o también llamado Ice Rock, allá en Australia, pues puede ser una de las entradas e ingresos a esta red de túneles del mundo intraterreno. ¿Y por qué lo decimos? Esta gran roca roja es un gran monolito que está en un sitio sagrado para la tribu australiana llamada Anangu, que custodia el monte. Esta fue una atracción turística por muchos años, hasta que en el año 2019 aproximadamente, su ingreso fue totalmente prohibido. Incluso se borraron los registros de la aplicación Google Maps para que nadie pudiera ni visitar de manera no presencial incluso este lugar. Se dice que, por respeto a las tradiciones del pueblo Anangu, es posible que sea así o no, o que algo se oculte allí y por eso ya no se permite las visitas a esa gran roca. Pero ¿qué nos dice la mitología australiana de ese sitio? Según la leyenda de Tachi, el lagarto rojo lanzó a Uluru su kali, boomerang, que se clavó en la roca. Tachi excavó la tierra en busca de su kali, dejando una serie de agujeros redondos en la superficie de la roca, aún hoy visibles. Después de haber fracasado en la búsqueda de su kali, Tachi murió en una cueva y los restos de su cuerpo seguirían estando allí, en una cueva interior de Uluru. Los hombres lagarto trataron de escapar trepando por las paredes de la roca, pero cayeron y fueron quemados vivos. Esta historia explicaría la presencia de el líquen gris en la superficie de la roca y las dos rocas semienterradas que serían restos de supuestamente los dos hombres lagarto. Todas estas leyendas fueron incluso pintadas en algunas pictografías que se encuentran en el interior de la roca de Uluru, hechas por aborígenes de la zona hace mucho tiempo. Estas pinturas eran consideradas también sagradas y todo lugar un lugar sagrado. Y los aborígenes no querían que el monolito sea visitado y peor aún escalado por los turistas. Muchas de estas representaciones e incluso en zonas como ciertas cuevas sagradas para estos habitantes, pues se pide a los visitantes, o se pedía en ese entonces cuando todavía se podía ir allá, que no ingresen y tampoco tomen fotografías del sitio, pues se dice que hay cavernas exclusivas y que no se debe ingresar. Y según pues las leyendas nativas, solamente con mirar esas pinturas realizadas en el interior de la caverna podría acarrear terribles castigos por parte de Kanju, el gran lagarto. Y bueno, podemos ver que aquí en esta zona de Australia no se volvió a permitir el turismo, ni siquiera por Google Maps ni por aplicaciones satelitales.
Se habla de leyendas de grandes lagartos o reptiles que, bueno, como ya sabemos, en ufología pues podría representar a la famosa raza de los reptilianos o reptiloides, que posiblemente podrían haber estado saliendo a la superficie desde esa zona de Australia. Y pues bueno, todo eso serían meras especulaciones, pero están las leyendas y las mitologías de esta zona, y además estos grandes animales e insectos que poblan el lugar, que podrían darnos indicios de que en esa zona pues se encuentra una entrada al interior, y que incluso por ahí también estarían saliendo seres pobladores de esa civilización interna, que una de esas, según los mitos, podría ser la raza de los reptilianos. Y bueno, esta tierra hueca es todo un misterio. Este mundo intraterreno, se dice que hay personas o contactados con seres del intraterreno que se encuentran ahí, también civilizaciones de muy alta conciencia, que han dado grandes mensajes a la humanidad. Y bueno, a la par de eso, Ecuador también se vuelve un lugar muy enigmático. Pues como habíamos dicho, además de la Cueva de los Tallos, donde investigadores pues encontraron pictografías de grandes seres gigantes que podrían haber estado relacionados con el origen de la humanidad. A algunos kilómetros de allí, en la provincia de Loja, en una pequeña población llamada Changaymina, pues también se da un gran hallazgo. En ese pueblo fueron encontrados esqueletos de gigantes de más de 7 metros. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Estos gigantes se convirtieron en figuras fantásticas y de grandes mitologías. Y también se habla de grandes ciudades halladas en algunos lugares del mundo que estarían adaptadas para la vida de estos gigantes. Pero bueno, ¿qué sucedió en Ecuador? Más o menos en los años 70, en la población Changaymina, que en idioma nativo significaría cementerio de los dioses, nativos de la zona que se encontraban trabajando en la agricultura, pues encontraron de casualidad huesos que parecían pertenecer a un esqueleto humano, pero de tamaños desproporcionados, muy grandes. En ese entonces, en 1965, el sacerdote Carlos Miguel Vaca era párroco de la zona. Entonces los agricultores, los nativos, llevaron estos huesos donde el sacerdote para mostrárselos. Además de el religioso, era también arqueólogo, y pues almacenó los huesos por un tiempo. Esto quiso ser investigado por algunos curiosos y ufólogos también ecuatorianos, como Jaime Rodríguez y bueno, el periodista también Rolando Panchana. Trataron de investigar esto. Sin embargo, pues el rumor se expandió y hubieron expedicionarios extranjeros que compraron los huesos al sacerdote Carlos Vaca, llevándolos a un museo que ahora se encuentra en Suiza, en el parque Jungfrau, donde se exhiben estos fragmentos de huesos gigantes encontrados en el año 65 en Ecuador. Y bueno, podemos ver que todo tiene más o menos relación, ¿no? Entradas al interior, seres gigantes. Pues júzguelo usted mismo y puede investigarlo por su cuenta, para darse cuenta de estas historias fantásticas, y que no serían tan fantásticas ni tan imaginarias, pues hay mucha evidencia. Además de grandes ciudades perdidas, osamentas y pictografías.
Y bueno, esto es lo que podemos hablar sobre la Tierra Hueca. Ha sido un gusto una vez más estar aquí en este programa Narraciones Extraordinarias de la radio única 101 FM de Yantsatsa. Gracias por habernos dado la apertura para hacer este programa, que también será subido a podcast. Pueden encontrarlo también en podcast. Y pues bueno, no se olviden también de enviar sus historias al correo narracion.extra@gmail.com, y sus historias también podrán ser narradas durante este programa. Gracias a toda la gente que estuvo aquí, que escuchó el programa, que está apoyando a estas transmisiones. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Buenas noches.